El título para hoy la enseñanza es nuestro único y perfecto fiador. Nuestro único y perfecto fiador. Creo que todos sabemos lo que es un fiador. Alguien que se hace responsable por la deuda de que otra persona, si acaso no puede pagar. No sé si alguien aquí alguna vez ha sido fiador de alguien. Es algo bien delicado. Yo no podría ser fiador de nadie. A menos que usted vaya a pedir prestado $20 y necesite un fiador, ahí sí me puede llamar. Pero esto es bien delicado, casi nadie quiere ser, normalmente nadie quiere ser fiador. Pero cuando queremos pedir un préstamo, lo hacemos para querer comprar una casa, algunos, otros un carro, otros un terreno, y algunas veces se pide fiador en algunas transacciones, ¿no? Pero es para esto, porque queremos algo en nuestro corazón, en nuestra mente, cumplir un anhelo, cumplir un sueño de tener algo propio, y esto es parte de los requisitos que se nos pide, ¿no? Pero siempre se requiere de alguien que sea capaz, que tenga la capacidad para poder, como decimos, sacar la cara. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Nuestro único y perfecto fiador. Es lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Dice el versículo 7, y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Parece, si leyó el relato, todo lo que continúa la historia, parece como si hubiera sido el mismo día, pero nos damos cuenta que o fue al día siguiente o fue algún otro día próximo, porque vamos a ver que donde nos habla que se puso el sol o se oscureció, entonces parece ser que fue al día siguiente, por lo menos podemos pensar eso, que fue al día siguiente que Dios otra vez habla con Abraham, después de haberle reconocido su fe por justicia. Ahora le dice: te saqué de Ur. Y esto de sacar, Dios le está recordando a Abraham su pasado, pero también su futuro. Le está recordando su pasado, pero también su futuro. Y esto de sacar a Abraham de Ur, tenemos que recordar que significa que Ur es un lugar lejos de Dios. Abraham en Ur es un pecador, es un idólatra, está lejos de Dios, no conoce a Dios. Significa oscuridad espiritual. Significa Abraham en Ur. Abraham estaba lejos de Dios. Pero sacar a Abraham de Ur es traerlo a Dios. Dios lo trae a él para que lo conozca. Ahora, fuera de Ur, Abraham estaba cerca de Dios. Y todos tenemos nuestro Ur. Todos venimos de Ur, todos, los que hemos sido llamados por Dios. Estábamos lejos de Dios y Él nos ha traído para ser parte de su pueblo. Bueno, a menos que usted todavía siga allí, en Ur, en su oscuridad espiritual, en su vida lejos de Dios. Si Dios no te ha llamado a vivir para Él, sigues en Ur, lejos de Él, sin conocerlo a Él, fuera de su pacto, fuera de su gracia. Entonces Dios nos sacó, recordemos, ahora podemos ver que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz, así como Abraham. Dios te sacó de las tinieblas a la luz. ¿Puedes tú decir eso? Que Dios te sacó de las tinieblas a la luz.
para darte esta tierra, le continúa diciendo Dios a Abraham. Anteriormente el Señor había dicho que la tierra era para la descendencia de Abraham. Y Dios usa este juego de palabras, ¿no? Te voy a dar esta tierra, o le voy a dar esta tierra a tu descendencia. Que al final es lo mismo. Más adelante vamos a ver que Dios le va a decir que a Abraham que él va a morir antes de que su descendencia posea la tierra. Fíjense que hay un énfasis. Recordemos que hemos venido diciendo que el pacto involucraba una tierra. El pacto de Dios involucraba una tierra y hay un énfasis marcado cada vez que Dios le habla a Abraham sobre eso. El pacto es una tierra, a tu descendencia una tierra, te voy a dar una tierra, les voy a dar una tierra, una tierra, una tierra, una tierra. Hay un énfasis marcado de Dios. Te voy a dar una tierra, le voy a dar una tierra, le voy a dar una tierra. Hay una tierra para ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, recordemos que Dios le había dado a Adán una tierra. ¿No es así? Y Adán la perdió. Ya no era digno de la tierra. Adán rompió el pacto, ya no era digno de la tierra. Adán perdió la tierra. Pero ahora Dios va a recuperar la tierra, su tierra, para su pueblo. Lo que Adán perdió. Y lo que estamos viendo es que es a través de la justicia de Cristo. Dios va a recuperar el Edén, su Edén, para su pueblo. Dios lo va a hacer. Y si recordamos un poco más adelante en la historia, Dios hace lo mismo con el pueblo de Israel. Lo saca y lo lleva. Lo saca para llevar. Lo saca, así como Abraham lo sacó para llevar, también va a sacar al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Y ese es el trabajo de Dios. Sacar hombres y mujeres para llevarlos a la luz, los saca de las tinieblas para llevarlo a ser parte de su pueblo, a estar bajo el reino de su gracia. Ese es el trabajo de Dios, eso es lo que Dios está haciendo. Y es que Dios no solo nos sacó como Abraham de la oscuridad, lejos de él, sino que además nos ha dado la misma promesa que Abraham. Recordemos que eso lo aprendemos ahora por las enseñanzas del apóstol Pablo. Darle la tierra a Abraham es dárnoslas a nosotros también. Somos sus herederos. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y entonces desde aquí vemos a Dios haciéndose. Esto nos debe llamar la atención. Dios se está haciendo responsable por Abraham. Dios está diciendo, yo te saqué, yo te voy a llevar. Yo te saqué, yo te voy a llevar. Dios se está haciendo responsable por la vida de Abraham. Por el plan a través de Abraham. Yo te saqué, yo te voy a llevar. Fíjense que Dios no le dice a Abraham, yo te saqué, ahora tú ve a ver cómo llegas allá. Yo espero que algún día tú puedas llegar hasta allá. Dios no le dice eso a Abraham. No le dice, yo te saqué y espero que si no hay problemas, tampoco dice, espero que si no hay problemas, yo pueda llevarte, vamos a ver qué pasa, si puedo o no puedo. Tampoco le dice eso. Le dice, yo te saqué, yo te voy a llevar. Dios se hace el responsable, Él se hace el único responsable por haber sacado a Abraham, de llevar a Abraham, de darle la tierra prometida, la tierra del pacto. Y eso me hizo recordar la palabra de Pablo en Filipenses 1:6, nos dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y ahí podemos ver la doctrina de la seguridad de la salvación. La doctrina de el que Dios escoge no se pierde. No se pierde. Dios lo llamó y Dios se va a encargar de preservarlo hasta el final. El final. Eso nos da seguridad.
Pero es Dios quien se hace el responsable. Yo lo voy a hacer. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Abraham estaba pidiendo una demostración visible o formal de la promesa. Señor, ¿cómo podemos darle formalidad a este asunto, a esta promesa que tú estás haciendo? Recordemos que anteriormente Moisés nos dice que Abraham creyó la promesa de Dios, lo vimos la semana pasada. Así que esta pregunta de Abraham no parece tener una actitud desafiante, como vamos a ver si es verdad. ¿Qué tú me das para ver? ¿Qué tú me muestras para ver si es verdad que tú puedes hacerlo? No parece tener esa actitud desafiante. No está mal, claro, no está mal hacerle preguntas a Dios. Lo que está mal es hacerle preguntas a Dios con motivaciones equivocadas, falsas. Como María, ¿se acuerdan? Que le preguntó a Dios: ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer esto? Su pregunta tenía una motivación correcta, por eso Dios le contestó. No parece que Abraham tuviera la intención de dudar de la promesa de Dios. Alguien dijo: ciertamente podríamos definir la fe de Abraham de muchas maneras, pero no fue una fe pasiva. No fue una fe pasiva. Y alguien podría decir: bueno, no le bastaba con la palabra de Dios a Abraham. No le bastaba. Pero aún así Dios quiso responderle a Abraham. Dios quiso responderle a Abraham. Accede a su petición. Pero no debemos dudar de las promesas de Dios para nosotros, sus hijos. Y me refiero a las promesas que están en la Biblia. No debemos dudar de las promesas, dicho sea de paso, no debemos dudar de las promesas de Dios para sus hijos, las que están en la Biblia. No debemos hacerlo. Como por ejemplo, la promesa que hace en Filipenses, donde dice que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿se acuerdan? Guardará sus corazones. No debemos dudar de esa promesa. Si Dios dice que va a mandar su paz en medio de tus tribulaciones o tragedias en la vida, entonces Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y la paz de Dios va a ser mucho más grande que tus sufrimientos, que tus tragedias. Así va a ser. Dice el 9 y el 10, el Señor le respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Esto nos parece algo raro, así a primera vista, pero esto era algo que se acostumbraba a hacer. Así que Dios entendió la pregunta de Abraham y por eso que mandó a traer todos estos elementos, Era algo que se acostumbraba a hacer. Pero fíjense, otra vez, aunque era algo que se acostumbraba a hacer, esto no lo inventó Dios, o no es la primera vez que sucedió en la historia. Otra vez, este era algo que se acostumbraba a hacer cuando 2 personas iban a hacer un pacto. Pero aunque era algo que se acostumbraba a hacer, quiero que observen que Dios es quien elige los elementos. Y es que va a haber una ceremonia. Recuerden que Abraham le preguntó a Dios: ¿cómo puede hacer esto? Entonces Dios y Abraham van a entrar en una ceremonia para hacer un pacto. Pero otra vez, Dios es quien elige los elementos. Una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Dios es quien elige los elementos de la ceremonia del pacto y es quien le dice a Abraham lo que tiene que hacer con ellos y cómo acomodarlos.
Es Dios quien elige. Dios no le pregunta a Abraham, bueno, ¿qué dices tú? ¿Cómo hacemos? ¿Qué puedes traer? ¿Qué elemento tú crees que podemos? ¿Una piedra? ¿Un palo? ¿Una bandera? No. Dios, así como vimos que Dios se encarga de la vida de Abraham, de sacarlo y de llevarlo a su final, aquí también Dios va a hacer un pacto con Abraham, pero Él es, únicamente Él, quien se hace responsable por decir qué elementos van a formar ese pacto. Y dice el 11, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Después de esto, dice que Dios habló con Abraham a la puesta del sol. Lo vamos a ver ahora en el siguiente versículo. Parece que nos da a entender que Dios le habló a Abraham apenas partió los animales. Es como si dijera, Abraham partió los animales y a la puesta del sol Dios le habló. Eso explica por qué aparecieron las aves y vimos a Abraham ahuyentando las aves. Pasó algún tiempo, tuvo que haber pasado. Horas. Mientras Dios le dio a Abraham, trae esto. Entonces, mientras Abraham esperaba qué más hacer, venían las aves de rapiña para tratar de comerse lo sacrificado. Y Abraham estaba ahí esperando y ahuyentando, hasta que Dios dijera, que fue, como vamos a ver ahora, a la puesta del sol, que le habló otra vez lo que tenía que, o lo que él iba a hacer. Así que era mientras esperaba a Dios. Abraham estaba allí protegiendo los elementos del pacto. Si las aves se acercaban, estropeaban de seguro el sacrificio. Algunos dicen que aquí podemos ver a Satanás tratando de estropear el pacto, los planes de Dios. Así como usó a la serpiente, ¿se acuerdan? Pero aquí vemos a Abraham vigilante, ahuyentando a las aves. Cuando seamos atacados por diferentes circunstancias que quieren estropear nuestra fe, nuestra obediencia, debemos estar vigilantes. Nuestra fe y nuestra obediencia no son en vano. Dios va a lograr algo con nuestra obediencia y con nuestra fe. Así que sigue el diciendo el versículo 12. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Para que Abraham supiera que el sueño que iba a tener no era un sueño común, era un sueño de parte de Dios. Y correspondía la oscuridad, el terror de una gran oscuridad correspondía a la noticia trágica que Dios le va a comunicar a Abraham. Dios va a advertir a Abraham. Un sueño le va a advertir lo que va a suceder. Lo que va a suceder antes de que se cumpla la posesión de la tierra. Dios le va a advertir a Abraham. Dios le va a dar a Abraham esa revelación. Le va a advertir eso a través de su palabra. Asimismo también hay advertencia para nosotros en la Biblia en cuanto al futuro, que no debemos ignorar y que aún nos sirven para nuestro bien y para el fortalecimiento de nuestra fe y nuestra paz en el futuro también. Así que Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no son suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Bueno, sabemos que eso es en Egipto. Antes que se cumpliera el pacto iban a suceder muchas cosas y malas. Muchas cosas y malas. En el plan de Dios estaba la esclavitud y la opresión, como sabemos, del pueblo de Israel. Y por mucho tiempo, 4 siglos. 4 siglos.
Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a poseer esta tierra. ¿Cómo y cuándo sería eso? ¿Qué tan difícil podría ser eso? ¿Qué tenía que pasar para poseer esta tierra? ¿Pero acaso Dios no es un Dios poderoso? ¿Tenía que suceder toda esta tragedia? ¿Acaso Dios no podía desaparecerlos en un segundo a estos pueblos idólatras y dejar la tierra vacía para que entonces Abraham comenzara a llenar con sus hijos la tierra? ¿Por qué tendría que pasar todas estas esclavitud, sufrimiento, tragedias? ¿Qué clase de herencia sería esa? Muchos dirían, no vale la pena. No vale la pena. Una herencia así, ¿quién la quiere? Una de las razones por las que a mí me llama la atención la Biblia, incluso me gusta la Biblia, ahora que conozco a Dios, es que la Biblia presenta a un Dios que definitivamente yo no me podría haber imaginado. La Biblia presenta a un Dios muy diferente a un Dios de mi imaginación, o a un Dios muy diferente al que a mí me hubiera gustado. Un Dios, para mí, o para mucha gente, un Dios sería un Dios consentidor, que eliminara los problemas y las tragedias de la vida y todo fuera color de rosa. Y que me amara y que me diera todo lo que yo quisiera a pesar de que yo no lo obedeciera, y quitara todas las enfermedades. Ese sería un Dios bueno. Pero el Dios de la Biblia no es así, no es así. Dios promete la gloria, Dios promete el Edén al final de la historia de este mundo, pero no sin antes el sufrimiento. Como dice Hechos, es necesario que a través de muchos sufrimientos entre en el reino de Dios. Estaba Pablo con Bernabé y animaban, fíjense, animaban a los hermanos. Y sigue diciendo, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán allí con grandes riquezas. Otra vez. ¿Por qué juzgar a la nación que esclavizaría a la nación de Israel? ¿Por qué no evitarse muchos sufrimientos, castigos y tragedias? ¿Por qué? Precisamente. Dice ahí, yo juzgaré. Yo también juzgaré. Y es que Dios va a mostrar sus atributos. Y así se va a revelar al mundo, al ser humano, a los hombres. Dios se va a revelar tal y como Él es. Y Dios se reveló tal y como Él es. Y Dios se revela tal y como Él es. Y Dios se va, porque Dios quiere revelar su atributo de juez. Él va a juzgar. Dios tiene el propósito de revelarse en el mundo, en la historia del ser humano, como un Dios de juez. Un Dios que juzga. Y que nadie está por encima de su juicio. Nadie. Él se va a revelar su mundo tal cual es. El mundo va a ver a un Dios que juzga. Dios es juez. Y después se va a mostrar como un Dios libertador, poderoso, más que todos los imperios de este mundo. Toda la historia
también tiene el énfasis, el propósito para Dios mostrarse tal y como Él es. Juez, poderoso, libertador, y también, como estamos viendo allí, compensador, que recompensa a sus hijos. Nahum, yo quiero leer Nahum 1:12, dice que después saldrán allí, dice el 14, saldrán de allí con grandes riquezas. Nahum 1:12 dice, así dice el Señor, está aquí hablando ahora a la nación de Judá, cuando fue invadida, muchos años después, ustedes recordarán. Así dice el Señor, aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados, hablando de los enemigos de Judá, y desaparecerán. Aunque te haya afligido, Judá, aunque te haya afligido, no te afligiré más. Tenemos que recordar que los hijos de Dios no escapan del sufrimiento. Los hijos de Dios no están exentos del sufrimiento. Es más, Dios tiene un sufrimiento planeado para sus hijos. Dios tiene un sufrimiento planeado para sus hijos. Y quiero que veamos, así como Pablo y Bernabé, darles ánimo. Dios tiene un sufrimiento planeado para sus hijos. Sí. Vamos a sufrir mucho. Pero hay algo que tu sufrimiento es diferente al sufrimiento de los otros. Es esto. Dios lo está guiando para que al final todo resulte para tu bien. Esa es la diferencia. Como dice Pablo en Romanos 8. Dios está usando tu sufrimiento para que al final todo resulte para tu bien. No seamos malagradecidos, no reniegues, espera hasta el final. Dice alguien llamado Faber, no hay decepciones para aquellos cuya voluntad está sepultada en la voluntad de Dios. No hay decepciones. Y dice Samuel Rutherford también, dice, ¿por qué debería temblar bajo el arado de mi Señor que hace profundos surcos a mi alma? Yo sé que Él no es un trabajador ocioso y que Él cosechará. Dios, desde el principio hasta hoy, hasta el final, va a usar el sufrimiento para traerle bien a su pueblo. Y dice el 15, tú irás a tus padres en vejez y serás sepultado en buena vejez. A tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios da a entender a Abraham que él no va a ver cuando sus descendientes posean la tierra, pero Dios lo consuela con la forma en la que va a morir. Abraham entonces tendría la confianza de que Dios no faltaría a su promesa. Podría morir en paz. Y el consuelo es que a pesar de que iba a vivir muchos años más, moriría en paz. Porque qué mal, porque qué tragedia es vivir muchos años, pero no morir en paz con Dios. Eso sí es una tragedia. Y fíjese que ahí Dios está diciendo que Dios le va a dar esa paz a Abraham. Dios le va a dar esa paz a Abraham. Dios es quien le promete dar paz
a Abraham. Y esa paz es el resultado de la promesa, de haber creído la promesa, y ahora entendemos que es la promesa del Evangelio. Una paz que solamente es consecuencia de haber creído la promesa del Evangelio. Esa es la única manera que alguien puede morir en la paz de Dios. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado como la iniquidad de los amorreos. 400 años antes de pactar, Dios le deja claro a Abraham que el cumplimiento del pacto era futuro lejano, no un futuro cercano. Y cuando habla ahí de la iniquidad de los amorreos, se está refiriendo de una manera general a toda la región de Canaán. Dice, o sea, la posesión de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, no iba a ser sin una causa justa. Estos hombres iban a abundar en maldad. Dice Juan Calvino, alguien dijo una vez que la ira de Dios procede con lentitud, pero con la severidad del castigo compensa la tardanza. Y nosotros, igual que Abraham, como descendientes de Abraham, entonces tenemos el mismo llamado a esperar, soportar con paciencia los efectos de la pecaminosidad y crueldad del hombre, inclusive como Dios soportó. Y ahí vemos a un Dios que es paciente, lento para la ira. Y así somos también llamados a soportar la maldad mientras vivimos en este mundo, sabiendo que un día todo recibirá su castigo. Y de una manera general, aquí podemos aprender que Dios deja claro que Él guía el futuro. El futuro es su plan. Dios guía el futuro es su plan. Otra vez, Él no le pregunta a Abraham qué opina sobre el futuro. No se sienta con Abraham para que entre los dos planifiquen el futuro. De cómo la descendencia de Abraham iba a poseer la tierra. No. Es Dios quien se hace responsable por el futuro y la historia. Es Dios quien determina, Él y únicamente Él es quien determina cómo va a suceder las cosas. Nadie más. Él es el que planea y Él es el que lleva a cabo. Él se hace responsable por el futuro. Dios. Y dice el 17, y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y aparecía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. El horno humeante y una antorcha de fuego era símbolo de la presencia de Dios. Ahora, otra vez, esto nos parece raro a nosotros, pero así es como se pactaba en ese entonces y en esa región. El pasar por en medio simbolizaba que el que no cumplía le sucedería lo mismo que le había sucedido a los animales. Muerte. Ese era el significado de pasar en medio de los animales. Cada uno de los que pactaban, pasaban en medio de los animales y se comprometían al pacto. Si no, le iba a suceder lo mismo que a los animales. Hay un ejemplo en Jeremías 34:18, donde Dios habla sobre esto y dice, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido las palabras del pacto que hicieron delante de mí cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades, a los oficiales de Judá, a los oficiales de Jerusalén, a los oficiales de la corte, a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las mitades del becerro. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. No guardaron mi pacto, así que le va a suceder a ellos lo mismo que a los animales. Pero se dieron cuenta de algo. Los dos pasaron por el centro de los animales, Abraham y Dios.
Solamente Dios. Solamente Dios. Solamente Dios pasó por en medio de los animales. Abraham no. Así que Dios está diciendo que muera yo si no cumplo el pacto. Es como si Dios estuviera diciendo eso, que muera yo si no cumplo el pacto. Dios mismo y únicamente Él se está haciendo responsable de cumplir el pacto. Él mismo entonces es el fiador de su pacto. Abraham no pasa por el centro. No hay parte alguna del pacto de Dios que Abraham pueda cumplir por él mismo. Abraham no tiene responsabilidad alguna de llevar a su cumplimiento este pacto. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham en el pacto? Acabar con la maldad. Abraham no puede hacer eso. ¿Qué más? Un pueblo. Abraham no puede hacer eso, no puede tener hijos. Una tierra. Abraham no puede hacer eso. Solo Dios. Solo Dios. Y esto tenía que ver con todo lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Lo bueno de la creación, el pueblo que adorara a Dios, la descendencia de Adán y el Edén. Si Adán no pudo, mucho menos Abraham, teniendo la naturaleza pecaminosa que heredada de su padre Abraham. Solo Dios puede cumplir su pacto. Solo Dios puede cumplir su pacto. En aquel día, dice el versículo 18, el Señor hizo un pacto con Abraham. Por eso nos dice que ambos hicieron un pacto. Dios hizo el pacto con Abraham. A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los eneseos, los calmoneos, los hititas, los fereceos, los refaías, los amorreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Dios se hace responsable del pacto y Dios también se hace responsable, en este caso, nos hace ver que Él es el responsable de los límites. Dios es el que limita la tierra del pacto. Dios es el que limita la tierra del pacto. Y fíjense, estos dos ríos, el río de Egipto y el Éufrates, Moisés también lo menciona cuando habla del lugar del Edén, ¿se acuerdan? No es casualidad. El río que salía del Edén abastecía agua para el Éufrates y para el río de Egipto. Si tomamos, otra vez, ya hablé esto una vez, si tomamos estos dos ríos como los límites del Edén, entonces Edén abarca mucho más que la tierra de Mesopotamia, donde está Irak hoy, que se cree más exactamente que estuvo el Edén hoy, que algunos creen, ¿no? Abarca mucho más que el territorio que se cree hoy donde estuvo el Edén. Abarca mucho más. Es por eso que algunos dicen que el Edén abarcaba desde el río de Egipto, que queda en África, hasta el Éufrates, que queda en Asia. 2 continentes. Que hoy es la tierra donde está Israel y donde está Irak. Así que Dios limita la tierra del pacto. Dios es el único que limita la tierra del pacto. Es de aquí hasta allí. Es Dios, es Dios. No es Abraham con Dios, es solo Dios. Esta no era, dice allí, no era la tierra de ellos, de todos pueblos, era la tierra del pueblo de Dios. Y ya Dios dejó claro cómo sería eso, a través de Él mismo, como fiador. Dios comienza a recordarle a Abraham la promesa de la tierra, ¿se acuerdan? Versículo 7.
Y ahora, después de pactar, ¿cómo sería? Se la confirma otra vez. Abraham le preguntó, ¿cómo sería eso? Bueno, Dios hizo el pacto y ahora, después de haber hecho el pacto, le confirma otra vez, sí, esta será la tierra. Esta será la tierra y yo soy el fiador. Le contesta a Dios a Abraham, yo soy el fiador. Recordemos que Abraham era nómada. Adán no tenía territorio, no tenía casa. Él era nómada, él iba de lugar en lugar, de lugar en lugar, de tierra en tierra, viajando. Y era un alivio para él cuando escuchó que Dios le prometía una tierra para él y su descendencia, para vivir para siempre. Así como nosotros somos errantes en este mundo, anhelamos esa misma promesa de vivir en una tierra para siempre. Es por eso que tenemos la misma promesa de Abraham para nosotros. Nosotros, como Abraham, anhelamos esa misma promesa, vivir en una tierra para siempre. Pero una tierra para siempre requiere de un fiador para siempre. Por eso, la ceremonia que Dios hizo con Abraham no se quedó solamente en una bonita ceremonia. Dios cumplió como fiador. Hebreos 7:22 al 28. Por eso, dice Jesús, ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, o sea, intransferible, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, porque convenía que tuviésemos tal sacerdote, tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuestro único y perfecto fiador. ¿Saben? Dicen que por eso fue que Jesús, cuando subió al cielo, se sentó. Dice que los sacerdotes levitas no se sentaban, porque el sacrificio tenía que estar ahí siempre. Acababa uno, venía otro. Acababa el otro, venía el otro, y así. No se sentaban, estaban ahí trabajando con el sacrificio. Trabajando. Pero cuando Jesús se dio a sí mismo, llegó al cielo, dice que se sentó. Se acabó. Ahora, como dice el hebreo, intercede por nosotros para siempre. El que hayamos roto el primer pacto es una garantía segura de que no podemos cumplir ningún otro pacto por nosotros mismos. Así que necesitamos de alguien que dé la cara por nosotros. Alguien con la capacidad necesaria para pagar nuestra deuda. Y fíjense lo que dice este comentarista. Dice, Dios ha designado a su Hijo no solo para ser el fiador que representa al hombre ante Dios. Jesús es además el fiador del creyente en cuanto a que todo lo que Dios ha prometido será cumplido. Es decir,
ninguna de las promesas de Dios que Dios nos ha hecho puede ser nunca quebrantada. Como Jesús es nuestro fiador, entonces vamos a recibir todas las promesas de Dios. No solamente Él pagó nuestra deuda, sino que además de que Él pagó nuestra deuda, vamos a recibir las promesas de Jesús haber cancelado nuestra deuda. Job, para ir terminando, Job 17, 1 al 3, dice Job: mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos, el sepulcro está preparado para mí. No hay sino escarnecedores conmigo y mis ojos ven su provocación. Coloca pues junto a ti una fianza para mí. ¿Quién hay que quiera ser mi fiador? Lo que Job está diciendo es: pon tú un precio y págalo tú por mí. Solamente tú puedes ser mi fiador. Con Él seremos parte, con Él como nuestro fiador, seremos parte de ese pueblo en esa tierra donde no habrá más maldad, donde estaremos en comunión con Dios siempre, así como estaba Adán en Edén con Dios. Alguien dijo, en este ámbito, el reino, cuando estaba Adán en el Edén, dice, el reino es destruido por el pecado del hombre. Y el resto de la Biblia trata de la restauración de un pueblo para que sea súbdito voluntario del perfecto reinado de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 51:3. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá el desierto en Edén y sus lugares desolados en un huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Eso va a suceder un día, porque Él es nuestro fiador. Y ya leímos también Apocalipsis 2:7, ya se ha leído: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y todo esto va a suceder por nuestro único, gran y perfecto fiador, Cristo Jesús. Señor, gracias.